Bienvenidos al Manual de Supervivencia Escolar del Animador. Esta semana tenemos un invitado muy especial para nosotros. Él es un profesor en Coco y él me dio a mí audio. ¿Qué te dio a ti, amor? ¿Cómo? No me acuerdo cómo se llamaba la materia. Cinematics. Pero era como historia del arte. Ajá, y estética, cinemas. ¿no? Era no. Estética, historia de cine de animación. Estética. Ajá. Sí, estética, pero pues era historia del cine de animación y estuvo súper padre la clase. Aprendí un buen con él. Sí, pero ya no se acuerdan, pero... No, o sea, me acuerdo de la clase, pero no me acuerdo cómo se llama. Somos buenos estudiantes, lo juramos. ¿Cómo estás, Cha? Muy bien, muy contento de verlos, aunque sea virtualmente, pero siempre me da gusto encontrármelos. Muy contento y listo para meternos en el tema. Muchas gracias, Cha. Nosotros también estamos muy felices de volver a verte. De hecho, me tocó editar tu video de las pláticas de Coco. Así que como que ya conozco un poquito, ¿no? Pero aún así, para que todo nuestro canal de manual sepa cuál es tu trayectoria y por qué es tan importante que te entrevistemos. Bueno, cuéntanos, Cha, cómo tu vida estudiantil y cómo llegaste aquí a la industria y a dar clases. Bueno, mi vida estudiantil, yo suelo empezar por el hecho de que yo estudié comunicación y que soy un comunicólogo que encontró la animación y la producción audiovisual un poco muy tarde, ¿no? Ya en mi vida. Yo estudié en la Ibero, comunicación tal cual, y empecé a trabajar en publicidad y lo que suelo decir es que pues teníamos un mundo, digamos, muy diferente al de ustedes, ¿no? Que lo que yo no vi nada de software, por ejemplo, en la carrera, ¿no? Teníamos, el mundo no estaba listo para eso y más bien aprendí a usar herramientas digitales trabajando en publicidad en una agencia ya trabajando, ¿no? Y más bien tenía el gusanito siempre de la animación porque me gustaba el cine, me gustaba un poco todo lo que implica eso. Y lo que hice fue una maestría en España en 2009, que realmente se parece mucho a una carrera como la que tienen ustedes, ¿no? En cuanto a que se aprende, historia y maya y render y texturas y todos los fierros realmente de la animación. Y ahí me di cuenta, de un par de cosas, de que, yo no sé dibujar, ¿no? De que no tengo como ese lado, digamos, más plástico, más gráfico como para ello, pero me di cuenta que me gustaba mucho la parte de producción y que mi mente analítica, crítica, se prestaba mucho como para hacer números y para hacer tiempos y flujos y todo eso. Y pues me empecé a desarrollar más como productor y como coordinador de pipelines de animación en varios cortometrajes y tal. Esto fue por ahí en el 2000, en España, 2010, 2011. Me involucré en un proyecto muy padre que es un documental en animación que se llama Migrópolis. Este era un cortometraje que hicimos como tesis de maestría, eventualmente se convirtió en una serie de animación y nos fuimos a Colombia a producirla, ¿no? Digamos, de estar en la clase, casi un mes después estábamos dirigiendo un equipo de gente con más experiencia, de gente mayor y hacerles creer un poco que sabían lo que estaba haciendo, ¿no? En términos de organizarles la chamba y de calcular sus tiempos, cosas así. Terminando esa serie, que le fue muy bien, la hicimos con Televisión Pública de Colombia, regresé a México y volví a publicidad porque es lo que uno hace, supongo, para subsistir, pero no me gusta realmente ese mundo y pensar como en que estudié todo eso como para venir a hacer el anuncio del yogurt y tal, eso no me llamaba la atención. Y decidimos, mi socia de la serie, Carolina, que es colombiana, y yo, fundar Micufilm, que es una productora de animación independiente, un pequeño estudio flexible, digamos, ahorita hablamos de cómo se maneja, pero lo que hicimos hace 7 años ya, un poco más de 7 años, que es bastante increíble, fue empezar a trabajar como Micufilm, con la idea muy clara de crecer el estudio, evidentemente trabajando comercialmente y todo, pero más bien de siempre buscar oportunidades de hacer cosas que nos gustaran a nosotros, ¿no? Y con esto me refiero, ya regresó, digamos, a mi vida mi faceta de comunicólogo, porque pues me he unido con más comunicólogos que se han vuelto socios de Micufilm y hemos gravitado a proyectos que acaban teniendo algún tipo de índole social, ¿no? Hemos trabajado con muchas ONGs, con
con recursos públicos y temáticas, bueno, como tráfico de personas, migración, poblaciones callejeras, bullying, en fin, tenemos piezas como de todo tipo, educativas, infantiles, y creo que ahí ahora ya con la edad, digamos, veo claramente como esos intereses que se gestaban en mí como comunicólogo, pues hemos podido balancear la parte de la producción audiovisual independiente con ese tipo de cosas, ¿no? Hoy, bueno, Micofilm, les digo, tenemos hechas varias series de televisión educativa y varios cortometrajes con recursos públicos y privados por igual, y pues muy contento, la verdad, muy orgulloso de la productora y de lo que hemos conseguido como en dimensiones específicas de la animación independiente en México, que como hablaremos hoy es como una forma muy particular de desarrollarse profesionalmente. Y en la docencia, bueno, yo empecé a dar clases un poco, a mí no me gusta la gente realmente, ¿no? Como en términos como de los rodajes, y nunca me fue bien en ese aspecto del cine. Pero en la animación sí que encontré como, pues una manera de estar solo, digamos, y de sentirme bien trabajando con los demás. Y curiosamente, donde sí me he encontrado muy cómodo fue dando clases, ¿no? Empecé a dar clases en la maestría, me invitaron a involucrarme en asuntos de historia del cine y a dar un poco esas materias. Y regresando a México, volví a mi universidad inicial, que es la Ibero, a dar clases de sonido tal cual. Y hace 3 años me invitaron a dar clases a Coco School, donde pues conocí ahí primero a Dani en esa primera generación, que era justamente esa clase de historia del cine. Y realmente ya con los años pues se ha vuelto una parte personalmente muy, muy importante para mí, ¿no? Que es la docencia tal cual, y pensar que siempre tengo a grupos de alumnos con los cuales tengo un montón de interacción en varias universidades ya, digo, en la Ibero, en Coco, etcétera. Y sobre todo como parte como de enriquecimiento mío, ¿no? O sea, mi trabajo, amo mi trabajo evidentemente, pero dar clases es un complemento como bien padre, porque te mantienes pues muy, muy despierto, ¿no? Y muy, muy, muy actualizado, supongo, en cuanto a cómo está la industria y cómo puedes sobre todo comunicar tu chamba para generaciones que digo, decirlo, cada vez entiendes menos, me explico, porque yo sí me hago más viejo y mis grupos siguen siendo de la misma edad, ¿no? Entonces hay que mantenerse como el lenguaje muy actualizado y entender mucho las perspectivas que van teniendo las generaciones nuevas para dar esos mejores consejos de cómo trabajar, ¿no? En todo caso, bueno, eso es hacia grandes rasgos un poco como me he desarrollado, y lo que soy ahora, en términos como estrictos, pues soy productor de animación, soy profesor y hago animación de personajes también como servicio para afuera, ¿no? Pero en general lo que me gusta a mí es producir mis propios proyectos o con aliados, pero que se sientan como que responden a ese interés mío, ¿no? Aunque sean pequeños, aunque sean personales, en fin, pero tratar de hacerlo como desde ese lado, ¿no? Sí, claro, y la verdad es que lo has logrado, Che. Yo he visto los cortos de Micofilm y las series y sí se siente una esencia muy padre, la verdad. Tenía entendido que Coco iba a abrir una carrera contigo sobre gestión de proyectos, administración, como toda esa parte que no muchos de nosotros tenemos muy en cuenta. Estos últimos 2 semestres tuvimos materia justamente como de gestión de proyectos, gestión de equipos, o sea, toda la parte administrativa sobre este mundo de la animación. ¿Por qué es tan importante? ¿Tú por qué crees que es tan importante que un alumno, un artista, tenga muy en cuenta y aprenda todos estos procesos que luego no tenemos en cuenta muchas veces? Sí, justo estuvimos hablando ya hace tiempo, hace un año, pues detectamos alguna necesidad de formación en esto que dices, ¿no? De que faltaban carreras o faltaban clases incluso que se enfocaran en estos aspectos menos glamorosos de alguna forma, ¿no? Que es parte de la dificultad que tiene justo enseñar esto, ¿no? Porque nadie quiere pensar al principio en términos de los recursos y de los impuestos y de los contratos y de este tipo de cosas, pero luego en el día a día es el nombre del juego, ¿no? Sobre todo en una industria como la de México que es limitada en cuanto a recursos y a oportunidades, ¿no? Hicimos la carrera, bueno, desarrollé yo el temario todo completo y el plan de estudios y tal. Lanzamos la carrera, pero bueno, luego el mundo se fue un poco a la mierda y se detuvo un poco el plan. Pero bueno, la idea es eso, retomarlo eventualmente. A la pregunta de por qué es importante,
les digo, en industrias como la de este país, que es pequeña de alguna manera, entre más puedas hacer, ¿no? Es raro el camino, son pocos los espacios donde uno puede especializarse tal cual y entrar, marcar tarjeta, animar personajes, marcar tarjeta e irte a tu casa. Y más bien es bastante, es más importante, digamos, poder nosotros generar trabajo y generar proyectos y bajar recursos y conseguir inversionistas y luego ejecutar la animación como tal, ¿no? Hay más, digamos, se necesita o se requieren más oportunidades para otro tipo de perfiles y solo va por formar gente que las esté buscando, ¿no? Yo lo que, como decía, bueno, como lo hablamos con Juan Carlos y tal en Coco, para la carrera esta, pensábamos en la industria como un vaso, ¿no? Como un vaso delgado que vamos formando profesionales en Coco, en escena y en varias escuelas de muy alto nivel, pero el vaso realmente no se desborda, ¿no? De gente capacitada para producir animación a un alto nivel. Necesitamos un enfoque que lo que haga es ensanchar ese recipiente de alguna forma, ¿no? Así es como lo planeábamos visualmente, más oportunidades para toda esa gente que se está formando y que lamentablemente está entrando a un campo laboral que es de pocas oportunidades todavía, ¿no? Entre más proyectos podamos generar, más recursos va a haber, digamos, se vuelve como una cosa cíclica y los proyectos en este país van de cuánto cuestan, cuánto se tardan, se pueden hacer, se pueden no hacer, es Pixar, es Disney, ¿no? Entonces no se puede, con qué tipo de técnicas se puede hacer, y van mucho como de los números y de las condiciones laborales de ese equipo pequeño, ¿no? Esa sería un poco la importancia que yo veo en eso, ¿no? Como que aprendan ustedes de entrada, que además de la técnica que ustedes están aprendiendo, hay dimensiones que son laborales y financieras y de gestión que les van a servir para trabajar de mejor manera siempre. Sí, claro. No, es muy importante porque, o sea, muchos tienen proyectos que luego no saben cómo sacar o no pueden sacar justamente porque les falta todo este conocimiento, ¿no? Y pues hay que echarle, hay que ver, hay que averiguar, investigar y conocer todo este proceso para poder sacarlos y, como tú dices, generar un buen de proyectos y trabajo. Sí, por supuesto, ¿no? Hay gente aquí súper talentosa en este país, pero luego por ejemplo, lo que gana las convocatorias es a lo mejor el plan financiero que haces para un cortometraje, ¿no? Entonces hay como la disonancia enorme entre el talento y tipo de proyectos que hay y luego los planes o esquemas financieros que se proponen, ¿no? Como que no corresponden aún, y el chiste es como cerrar un poco esa disonancia. Sí, nunca nos vamos a librar de las matemáticas, ¿no? Jamás. Cuando el SAT llame a tu puerta. Chale. Sí, no tengan eso mucho en cuenta. O sea, sí somos artistas y la verdad es que luego nos choca hacer como todas esas cosas que en la seco y en la prepa no nos gustaba hacer. Pero, o sea, la verdad es que métanse ya en la cabeza que pues las van a seguir haciendo porque así funciona la economía en el mundo, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y sobre todo que muchos en esta industria pues acabamos siendo medio freelancers, ¿no? Porque así es, o sea, es raro en este país que te contrate un estudio varios años, ¿no? Que hagas una carrera de muchos años, y más bien mucho del nombre del juego es ir buscando oportunidades y gestionar tus propios ahorros, por ejemplo, como por hablar de manera muy concreta, esos tiempos que estás como buscando otra oportunidad, pues cómo gestionas lo que conseguiste trabajando, ¿no? Y luego mucha gente es esa parte la que la paga al respecto de la carrera, ¿no? Que es buscarse un poco la vida todo el tiempo, ¿no? Sí, claro. Ya a nosotros los estudiantes luego nos cuesta mucho trabajar en equipo por muchas razones, pero solo queríamos saber cómo debe ser muy diferente, ¿no? En la vida profesional ya. ¿Y tú cómo lo haces para gestionar un equipo en un proyecto efectivamente? Pues creo que a todos les cuesta, siempre hay de todo, ¿no? A todos les cuesta trabajo trabajar en equipo, pero ¿cómo es la mejor forma que yo creo hacerla? Que es lo que les traté de explicar el otro día, pero que no lo logré, ¿no? Es que como que la primera transacción, digamos, que se hace para hacer un equipo, para mí es económica de alguna forma, ¿no? Aunque estés trabajando con tu mejor amigo de toda la vida, si las condiciones como económicas del proyecto y del tamaño del proyecto y de tiempo de trabajo están claras, realmente todo lo demás se puede construir después de eso, ¿no? Y creo que cuando no están claras es cuando luego hay problemas, ¿no? Si se ponen a trabajar ustedes con amigos y tal, y no está claro, a ver, él trabaja menos, ellos trabajan más, ¿no? Todo esto,
es cuando puede haber discrepancias, ¿no? Que tú te involucras en un proyecto pero no aclaraste igual cuántas horas realmente le puedes dedicar, por ejemplo. Y entonces, pues el otro trabaja más y se siente como eso más personal, ¿no? Cuando al principio aclaran todas estas cosas, me parece que es cuando realmente se puede trabajar las relaciones interpersonales más, ¿no? Cuando todo el mundo sabe, a ver, me están respetando mi tiempo, me están pagando a tiempo, me están pagando bien, me están pagando lo justo, o si no me están pagando es porque yo acepté, por ejemplo, que no había remuneración, ¿no? Y está clarísimo eso. Cuando ustedes aclaran eso en frío, creo que hay mejores condiciones para tener mejor flujo en equipo, ¿no? Uh-huh. Y luego cosas obviamente muy evidentes como, bueno, hay que tratarse bien, hay que respetar el tiempo de la gente, hay que no escribirles a medianoche con una ocurrencia, ¿no? Más bien tratar de respetar un poco la vida personal de los demás. Cuando un aliado, un trabajador, un empleado tiene alguna situación personal, pues tratar de compensar la producción de otra forma y ser comprensivo y ser empático. Digo, más allá de esas, acaban siendo como platitudes, ¿no? De, pues hay que ser buen pedo, ¿no? No hay que ser un imbécil con tu equipo, ¿no? Y más bien tratar de ser siempre justo y siempre ser transparente con la lana, aunque no haya, ¿no? Si me cae un proyecto y me están pagando 3 pesos, Wico, ¿te interesa? Digo, hay 3 pesos y hay una semana. Y tú me puedes decir claramente, oye, pues no puedo ahora, ¿no? O me dices sí, entonces hay 3 pesos y te doy los 3 pesos, ¿no? Pero siempre ser muy transparente al respecto de las condiciones, porque realmente tú estás a la cabeza, yo ya pensando como productor del Miku y tal, cuando estás a la cabeza, pues todo eso depende de ti, ¿no? De que tú protejas de alguna forma a tus aliados, a tus socios, a tus empleados, y a veces es decir que no, a ciertas cosas, a ciertos proyectos, o a veces decir que sí y más bien convencer a todos de que ese proyecto con esa ONG que no paga va a traer más chamba, ¿no? Y va a ser como más bueno para el alma, digamos. Pero un poco ser transparente creo que es lo primero, ¿no? Sí, está súper bien eso. Y pues al final todo se reduce a comunicarse bien y ser claros en lo que se requiere, ¿no? Uh-huh. Y sí, tampoco no ser un cabrón. Sean buena gente, sean buenas personas. Pues sí. Pues sí. Sean sí claros y sean justos. Fíjate, o sea, creo que en el fondo sí, ¿no? En el fondo sí acaba siendo eso, como lo que no harías en otra ocasión o lo que no te gustaría que te hicieran a ti, pues no lo hagas, ¿no? Sí, claro, y está padre, ¿no? Nunca había pensado como más arriba de comunícate bien, o sea, no seas un cabrón, o sea, sé buena persona. Ahí está, chavos, ese es yo creo, el mejor consejo que va a haber en el manual. No seas un cabrón. O sea, tú sé buena persona y te va a ir bien, ¿no? Supongo. Eso quiere, digo, luego hay más cabrón que te chinga, ¿no? Pero tú al menos te vas chingado, pero sabiendo que no fuiste el cabrón. Sí, claro. Los cabrones van a desaparecer eventualmente, ¿no? O los vamos a hacer menos. Al final creo que esa idea de que el péndulo de la historia cae como en el lado de la justicia, creo que podemos confiar en eso. Hablando de causas sociales y todo esto, ¿por qué tu estudio decidió como dirigirse a estos proyectos de mucho como valor, contexto social? Porque hace poco estrenaron este corto del desfile de los ausentes. La verdad es que a Dani y a mí nos dejó muy impactados. Está fuertezón y a pesar de ser animación y tener como cierto estilo visual no tan grotesco, pero obviamente se siente como la oscuridad en el corto. ¿Por qué decidieron dirigirse como a este campo de contextos sociales y de problemáticas sociales? Pues mira, me alegro que les gustara. Me acuerdo cuando los mandé que me dijeron. Creo que hay dos aspectos, ¿no?, que me interesan. El primero es que no es una decisión tal cual como primordial, ¿no? Que uno quizá no decide, a ver, este es el tipo de carrera que quiero hacer, ¿no? Y más bien se trata de algo paulatino que se va construyendo de muchas conversaciones, ¿no? Creo que cuando yo, por ejemplo, antes en el origen de Miku Film, pues eran como coincidencias que yo tenía con Caro, ¿no? Que es mi socia colombiana, y de qué tipo de películas nos gustaban, tal cual, como nos gusta sentir que esta película dice algo o le da una voz a alguien, ¿no? Nuestros primeros proyectos eran documentales animados para niños migrantes, ¿no? Es una idea de que la pieza le da la voz a alguien que quizá no tiene esa voz, ¿no? En otro contexto, ¿no? Y como esa primera conversación, pues, ok, hagamos Y luego esas se fueron como pues
evolucionando, digamos, hacia lo otro, ¿no? De alguna manera, un proyecto te abría la puerta para el siguiente, ¿no? Y te buscaban un poco porque empiezas a hacer ese perfil de, a ver, esta gente le gusta trabajar con ONGs por poco dinero, genial, le hablamos, ¿no? Y entonces se va como sumando, ¿no? Y se vuelve un poco tu perfil y ya, digamos, con el tiempo, pues lo volteas a ver hacia atrás y dices, claro, pues siempre más bien creo que sí lo fui buscando, ¿no? De alguna forma, por una idea, digamos, de eso, como la animación. O sea, puede ser útil, ¿me explico? Puede ser entretenida, puede ser divertido, puede ser todo lo que ustedes quieran, pero también puede ser útil en términos muy reales a gente específica, ¿no? Y a mí eso me llamó la atención, supongo por mi formación de comunicólogo de alguna forma, ¿no? Donde esas eran las conversaciones que teníamos en la carrera acerca de las piezas comunicativas, ¿no? ¿Para qué son? Y se ha ido construyendo un poco con el tiempo orgánicamente, ¿no? Y el tipo de socios que trabajan conmigo, luego también tienen un poco lo mismo. Ya cuando se integró Marcos más constantemente, porque él es el ilustrador, diseñador del arte, director del Desfile de los Ausentes. Él más bien es comunicólogo como yo y se dedica a la ilustración infantil y a hacer libros infantiles y tal. Él realmente también tenía un poco lo mismo en sus libros y nada más como que nos fusionamos ahí para hacer productos audiovisuales. Y ahora somos un poco eso, ¿no? Pero te diría al mismo tiempo también hacemos el comercial si hay que hacer el comercial, ¿no? Como vas haciendo lo que va, las oportunidades que van saliendo, ¿no? Uh-huh. La otra parte, pues es lo que dices, Wico, que la animación siempre va como en contra del estigma de que debe ser cierto tipo de tono, por ejemplo, si es infantil o si es algo como entretenido o algo ligero, tal, ¿no? Y a mí siempre me ha interesado ir como en contra de eso, ¿no? Y buscar esos ejemplos donde no es, ¿no? Que la animación más bien es una técnica y un vehículo para muchos temas muy complejos y a veces es hasta más atinado, ¿no? Cuando borras esa imagen real y puedes hablar de temas más como en el corto que es sobre los desaparecidos y los periodistas y la desaparición de periodistas concretamente y los gobiernos opresores y la violencia contra la disidencia, ¿no? Como temas que en animación te suenan contraintuitivos. Cuando los ves en animación, pues ese mensaje como que cobra otra importancia, ¿no? Cosas que yo digo mucho a mis alumnos, por ejemplo, es eso, ¿no? Como al final es lo que quiere uno decir y la animación realmente puede ser el vehículo para cualquier cosa, ¿no? Y nosotros definimos esos estándares. El hecho de que sea para niños, pues es nada más que a alguien se le ocurrió que fuera para niños. Y entonces cobró importancia así, pero eso podemos cambiarlo en cualquier momento, ¿no? Y creo que los ejemplos, digo, no solo los nuestros, pero hay un montón de ejemplos de justo este tipo de pues se siente contraintuitivo, pero realmente no lo es, ¿no? De animación, pero con temáticas adultas, con temáticas sociales, con algún asunto de interés público, por ejemplo. Y realmente puede ser lo que uno quiera, ¿no? Entonces, pensar que hemos podido combinar, al menos en proyectos específicos, las dos cosas, a mí me enorgullece un montón, ¿no? Y este corto, les digo, me alegro que les gustara y creo que es una buena evolución de muchas ideas que habíamos tenido desde hace 7 años, de hacer algo técnicamente muy vistoso y además que tratara de una temática que fuera de interés, ¿no? Y que le diera la voz o que pusiera en el punto de mira, digamos, un tema que es muy cabrón y que nosotros tenemos todos los días en las noticias este tipo de cosas, ¿no? Poder como poner a la gente a través de muñequitos y animalitos y tal, hablar de estas cosas, pues es un éxito, digamos, en ese sentido. Sí, al final la animación es un género, ¿no? Es una herramienta más bien. Exacto. Y pues espero que se queden con esto muchos de nuestros oyentes. O sea, se requiere coraje para hacer este tipo de cosas, pero la verdad es que yo siento que son muy necesarias. Y más en estos tiempos donde las problemáticas sociales y luchas sociales, o sea, luchas por la igualdad de muchas cosas que están pasando ahorita, pues es muy importante que nosotros que podemos tener estos medios donde podemos llegar a demasiada gente, pues darle voz a todas esas causas que tal vez lo necesitan, ¿no? Ahorita. Así que nada más ténganlo en cuenta todos los que nos escuchan. Puede ser un buen proyecto y un buen trabajo que pueden hacer. Claro, ¿no? Y lo que dices de que es difícil, pues es por un asunto económico. O sea, son proyectos
que por su naturaleza no son comerciales, ¿me explico? Ujú. Entonces siempre son independientes, siempre son con ONG, siempre son el corto de IMCINE. El camino para hacer proyectos que no sean vendibles, digamos, siempre es más complicado, ¿no? Lamentablemente. Claro. Sí, claro. Ojalá esto cambie, ¿no? Que empiecen a ver, o sea, que las productoras empiecen a ver, que empiecen a luchar por estas causas sociales, ¿no? Y también pensar, yo siento que siempre puede haber un equilibrio, ¿no? Entre poder hacer buen dinero y apoyar a todos los artistas que hicieron todo esto y entre, pues, vender algo masivamente, ¿no? Pero pues habrá que ver cómo en el futuro desarrollamos eso, porque nos toca a nosotros. Sí, claro. ¿Por qué decidiste después ser docente? ¿Qué te llamó la atención de este campo? ¿Por qué decidí ser docente? Pues una cosa muy concreta, necesitaba un trabajo. En la primera clase que di fue un poco eso, como yo decirle a mi profe, oye, yo le hago lo que usted quiera y usted me mete de adjunto y me pagan algo y tal, y eso como que me resolvió un poco ahí, me aceptaron y tal. Y luego la otra es que, les digo, como que me gusta hablar de estas cosas, ¿no? Como que había un momento en las producciones que más bien es la chamba y estás ahí las horas trabajando y ese momento de reflexionar sobre la producción de animación o sobre la historia y tal, no lo encuentras, ¿no? Porque estás en otras cosas y hay poco tiempo como para detenerse a mirar. Y a mí siempre me gustó este otro lado, ¿no? Siempre me ha gustado mucho la historia y me ha gustado ver mucho cine. Como una parte de mi trabajo, ¿no? Y ver películas hasta saciarme y hablar y ver historia y que la película rara de Winsor McCay del 1910, ¿no? Estas cosas siempre me llamó la atención y dar clases me parecía el pretexto perfecto como para hacerlo, ¿no? Y convencer pues alumnos de lo importante que era tener estas herramientas más teóricas, ¿no? Y más reflexivas, porque también ocurre mucho eso, ¿no? Que se forma gente muy técnica, pero sin ese pensamiento crítico o histórico de contexto que en general enriquece la producción de cada quien, ¿no? Entonces yo veía en ese trabajo, digamos, una forma de complementar mi trabajo freelance, económicamente hablando, que es importante, ¿no? Y luego una oportunidad de ponerme a hablar de esto, como en esta plática con ustedes, ¿no? Que nada más el chiste es hablar y ver a qué llegamos hablando, ¿no? Y en las clases había eso, ¿no? Y además luego le encontré realmente el gusto después de hacer esto, pues por verlos a ustedes, ¿no? Y por ver realmente alumnos creciendo y haciendo cosas más chidas y cosas increíbles y realmente expresándose como individuos y como artistas, y ese fue ya pues el acabose, ¿no? Fue donde me ganó, donde me enamoró el asunto de dar clases, poder ver que alguna cosa que yo decía la integraban en su producción individual y luego hacían cosas geniales, ¿no? Y que de alguna manera estaba ahí como la semillita que yo había puesto muy mínima, ¿no? Pero que se expresaba, y eso fue lo que me enamoró de hacerlo, ¿no? Y pensar que eso se renovaba cada semestre y cada vez, ¿no? Uno podría pensar, puta, llevo 10 años dando clases y ya me aburrí, ¿no? De ese mismo chiste de Disney, mismos chistes, mismos tal, ¿no? Pero realmente como ustedes van siendo diferentes cada vez y cada cabeza es un mundo y cada camino es diferente, el gusto se renueva cada momento, ¿no? Y eso es lo que me ha gustado un montón, ¿no? Si bien en los proyectos me gusta que son diferentes cada vez, evidentemente, también con las clases cada generación es muy particular y cada persona y cada artista tiene su propio camino, y a mí me encanta que eso es lo único que busco, ¿no? Que encuentren sus propias maneras de expresarse, porque cada quien tiene algo que decir, ¿no? Por eso es lo que me gusta realmente, cuando los veo ya después, digamos, o veo como que, eso le hizo clic de eso que yo le dije en la clase o esa idea, ¿no? Cuando me diga Dani, por ejemplo, pagué mis impuestos, ya, ¿no? Y que me digas eso, yo voy a decir, perfecto, ¿no? Está conseguido. O le di la vuelta al SAT, deduje muchos impuestos. Gracias, va por ahí, va como esa es la idea, Cleo, ¿no? Como ayudar, no tanto enseñarles yo cosas, sino que ustedes mismos las encuentren y las integren y se hagan como personas completas, complejas, ustedes, ¿no? Esa es un poco la idea, como ayudarles a encontrarse y a agarrar confianza al respecto. Claro.
Sí, gracias, Cha. Cuando salgamos en créditos de alguna producción, vamos a poner agradecimientos así a todos. No, y cuando yo los veo en créditos a mis alumnos, estoy como el gallo, ¿sabes? Como con así, mire lo que hizo Dani, mire lo que hizo Wico, estás como papá gallo, ¿no? De orgullo, porque para eso es lo que metemos tantas horas en esto, ¿no? Ustedes y nosotros. Sí, claro. Qué bueno, Cha. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Lo estás logrando, nada más te decimos. Luego me cuentan, en otra ocasión, qué están haciendo, porque eso es lo que más me gusta. Sí, ahorita que termine la entrevista te contamos. Vale, pues. Cha, ¿dirías que en Latinoamérica, en la industria, faltan oportunidades o simplemente nos hace falta como ser un poquito más buscaderos, ¿cómo se dice? Más luchones. Más luchones. Sí, eso. A ver, creo que la respuesta corta es sí, ¿no? Como claro que faltan oportunidades porque son una industria todavía pequeña en relación a la gringa, a la europea, a la asiática, ¿no? Siempre en comparación hay pocas oportunidades aquí y mucha competencia y como decíamos, mucha formación, ¿no? Muchas escuelas, muchos talentos, en fin, pero pocas oportunidades profesionales y esa respuesta corta pues es que sí, ¿no? Que claro que nos falta del lado institucional más oportunidades, más recursos, ¿no? Las noticias de ahora pues son recortes y recortes y recortes de los recursos públicos, ¿no? Este tipo de cosas. Claro que falta mayor visión, digamos, de las autoridades, de los recursos públicos, de los inversionistas para invertir en propiedades de animación, ¿no? Pero la contraparte es que hay mucho más que hace algunos años, me explico, hay mucho más oportunidades ahora que hace 3, 4 años, que hace 10, que hace 15, ¿no? Y la tendencia es clara del crecimiento de la industria de la animación hacia arriba, ¿no? De Latinoamérica en general y de México propiamente, ¿no? Es claro que estamos creciendo un montón, hay más escuelas cada vez, hay más carreras, hay más alumnos, ¿no? La misma matrícula de Coco ha ido creciendo muy cañón, ¿no? Y ustedes en este podcast que han entrevistado gente de Sena, hay gente de SAE, gente de Querétaro, en fin, esa oferta de carreras no se daría si no hubiera el interés de formarse al respecto, ¿no? Hay también, por ejemplo, más festivales de cine independiente, bueno, está Pixelatl como un asunto ya internacional de mercado con un estándar altísimo, digamos, respecto a los mercados de otros países, más festivales independientes, todo es más, ¿no? Más festivales, más alumnos, más escuelas. Desde hace algunos años hay como un momento dulce también del cine independiente de animación en México, ¿no? Quizá no las series y las películas y tal, pero una producción de cine independiente muy reconocida internacionalmente, ¿no? Artistas que ya tienen como un renombre. Todo esto es medio nuevo de alguna forma, ¿no? Que tiene eso, desde 10 años, por ejemplo, que hay como este boom de interés por la animación mexicana o latinoamericana y todo eso son buenas noticias, ¿no? Entonces, claro que faltan cosas, pero diría que hay un camino correcto o un ímpetu correcto en tanto no nos quiten todos los recursos públicos para hacer estas cosas, ¿no? Respecto a si deberíamos ser más luchones, mi postura también es que sí, por ejemplo, ¿no? Como esta idea, lo que les contaba del vaso, ¿no? De que a veces somos nosotros quienes deberíamos generar esos proyectos, bajar esos recursos. A veces los recursos están, pero nadie consigue bajarlos, por ejemplo, ¿no? Como porque los proyectos o no se enteran de la convocatoria, por ejemplo, o no hay proyectos y quedan desiertas, o no hay proyectos que tengan mérito, por ejemplo, ¿no? Y eso también es una realidad, ¿no? Tenemos que aprender a presentar mejores proyectos, mejores esquemas financieros, mejores esquemas de coproducción. Este tipo de cosas también dependen más bien del lado de los artistas, ¿no? Generar el trabajo tal cual nosotros para esa gran comunidad de artistas que hay. Entonces, pues la respuesta es como sí a todo, de alguna forma, ¿no? Como sí hacen falta más cosas, sí depende en buena medida de la industria allá afuera, pero también hay un grado de responsabilidad de nosotros, ¿no? No solo formarte y hacer tu reel y luego decir, ahora quiero chamba, ¿no? Sino, ¿qué puedo hacer yo para generar esa chamba nueva? Pues generar un proyecto, quizá, ¿no? Como tú decías antes, como decían antes,
las oportunidades para distribuir ahora contenido son increíblemente mayores a las que yo tenía cuando yo salí, por ejemplo, que podemos hacer contenido web, pueden hacer un podcast así tal cual, como con poco, se pueden hacer cortos, se puede estrenar en YouTube, se puede hacer series web. Todo esto pues es un panorama distinto, pero que, como dices, nos pone a nosotros, bueno, a los artistas, la responsabilidad, ¿no? Ya se puede distribuir tú solo, ya puede ser un Kickstarter, ya puede ser un crowdfunding, ¿no? Ponte a hacer algo, ¿no? Ahora estamos como en ese momento también. Entonces son como las dos cosas, como luchar por los recursos, luchar porque la cultura no pase como a ese tercer, cuarto plano del interés social y del interés público, y nosotros mismos proponer proyectos que ensalcen, digamos, las temáticas de la realidad de nosotros, ¿no? Como, bueno, para mí el caso del desfile es como muy claro que funciona en términos que refleja lo que sí somos ahora como Latinoamérica, ¿no? Y eso, ver series que reflejan eso, siempre enriquece como a la industria al revés, ¿no? Es como una respuesta compleja y revuelta, pero es un poco como decir, a ver, hay las oportunidades en tanto las creemos nosotros de alguna manera. Sí, al final no dejamos de ser emprendedores, ¿no? O sea, yo creo que sí, va a haber un momento en que tengamos que aprovechar ese hueco en la industria que tal vez nadie ha aprovechado. Como en Shark Tank, ¿no? Que van emprendedores a vender un producto que tal vez no se había vendido, pero es necesario. Siento que en la animación es igual, ¿no? O sea, hay un buen de público que va a querer ver animación, nada más es cuestión de empezar a sacarlo y alguien va a querer invertir después en ello. Sí, y que sepan que es una industria de ideas y que siempre lo ha sido y siempre lo va a ser, ¿no? O sea, puede haber recursos y puede haber focus groups y marketing y todo eso, pero al final todo esto son ideas que compiten, ¿no? Y las ideas pueden venir de cualquier lado. Entonces, como dices, eso, ¿no? No solo sean técnicos ni especializados, sino a lo mejor generar esas ideas propias, luego te puede abrir oportunidades que no esperabas, ¿no? Nunca dejar de pensar en sus propias cosas, o en sus propios proyectos o en sus historias particulares, ¿no? Sí, claro. ¿Qué consejos le darías a las nuevas generaciones, Cha? Esta pregunta la hacemos a todos los profesores o grandes de la industria. ¿Qué consejo le doy a las nuevas generaciones? No quiero sonar como como un abuelo solo diciendo como platitudes filosóficas, ¿no? Pero a ver, es como una industria difícil, ¿no? O sea, decir que es una industria competida y sobre todo les digo, en este país hay mucho talento, hay pocas oportunidades, hay que buscar generarnos las oportunidades. Mi consejo es no le teman un poco a ese camino, ¿no? Porque al final lo que regresa o lo que va regresando es muy bonito ser parte de esta industria. Y el consejo que yo les daría, bueno, que es un poco mi historia personal, es hay muchas maneras de ser parte de, ¿no? Como a veces uno se siente inadecuado, uno siente que no puede, que el de al lado dibuja mejor, que anima mejor, le dieron el corto de IMCINE al proyecto de al lado y al mío no. Es una industria como de mucha adversidad, pero más bien hay muchas posibilidades también de ser parte de ella, ¿no? Si una cosa no puedes hacerla bien o algo así, se puede aprender o se puede buscar otra forma, ¿no? Mi camino hacia esto es que pues lo que me gustaba eran los números, ¿no? Y no sé cómo llegué a poder animar nada más pensando en números, pero bueno, se fue logrando, ¿no? Ese es como mi consejo, que cada quien tiene realmente un camino, ¿no? Somos un colectivo, evidentemente, pero cada quien tiene su manera de ver su carrera, o sea, las decisiones que ustedes tomen son de ustedes y cada quien puede definir su realidad como la requiera, a través obviamente de mucho esfuerzo, de mucha práctica y de no desanimarse, ¿no? Y de tratar de encontrarle como ese valor o ese positivo al mínimo, ¿no? Si un dibujo, Dani, te queda muy chido, pues ese es valioso, ¿no? Y hay que como que construir sobre ese, más que pensar como en el panorama grande de, a ver, yo quiero hacer mi película como de Pixar, ¿no? No sé, el panorama grande es difícil luego, concentrarse en el proyecto anterior, es decir, ¿qué hice en el proyecto anterior que puedo hacer mejor ahora? ¿O qué hice en el dibujo anterior que puedo hacer mejor ahora? O en el modelo, ¿no? En tu caso, Wico, en un modelo, ¿cómo puedo mejorar para el siguiente, ¿no? Y haciéndolo así y sin perder ese ánimo, creo que es la mejor manera de luego empezar a conseguir realmente cosas que los satisfagan, ¿no? Y para mí es un poco eso, como el sueño que tengan ahora creo que es como irrelevante, de yo quiero ser artista de concept de DreamWorks,
piensen en el proyecto que pueden adquirir ahora o en el que pueden inventarse ahora o que los contraten ahora o apoyar ahora a un cuate que lo está haciendo, ¿no? Piensen como en esto que tienen cerca y luego el panorama se va construyendo así, ¿no? Luego nos perdemos mucho como en pensar en el camino largo, ¿no? Y más bien pensar que en el camino, lo único que se puede ver del camino es lo que está cerca. Ese es como mi consejo, como traten de no clavarse como en ese panorama de, a ver, quiero trabajar en DreamWorks, pero obviamente no tengo el nivel. Y esa es como un callejón sin salida, ¿me explico? ¿No? Más bien, a ver, quiero trabajar en DreamWorks, hoy estoy dibujando este muñequito o diseñando esto o modelando esto. ¿Cómo lo puedo hacer mejor hoy? Claro. Claro. Qué bueno que lo dices, porque sí puede ser difícil a veces no clavarnos en esos aspectos. Porque pues ahorita con la era del internet vemos a cada rato artistas bien cañones en todos lados. Sí, pero total, pues sí, ¿no? o sea, sí no hay que clavarnos en eso y hay que concentrarnos en lo que sabemos ahorita y en lo que podemos mejorarlo. Sí, y yo diría también entre ustedes, ¿no? En su entorno, como dices, está dibujando ahí feliz, te quedó increíble, y luego ves un japonés en su Instagram, ¿no? Haciendo una cosa que es de loco. Sí. Más bien, concéntrense un poco en su entorno, a ver cómo puedo ayudar, por ejemplo, bueno, a Wiko, a Dani, a mis compañeros, a la empresa donde estoy haciendo prácticas, cómo puedo mejorar esta situación particular. O si están aplicando una convocatoria, cómo puede ser mejor la convocatoria en lugar de compararse con el japonés de Instagram, que es imposible, ¿no? Concentrarnos como en el entorno y pues acercarnos a gente chida, como un poco regresando a lo otro, gente que nos trate bien, gente que trabaje bien, gente que tenga buenas ideas, gente que respete el trabajo de los demás, y haciendo esas alianzas juntos, creo que es como la mejor apuesta para lograr luego esas otras cosas. Claro, y crear y crear y crear. Exacto. Nunca para uno, ¿no? Creo que por eso es que elegimos estas carreras, porque, o sea, en 10 años sigue siendo diferente, en 20 años que trabaja en esto, el día a día sigue siendo muy distinto, ¿no? Y creo que esa es parte de la razón por la que nos metemos en este pantano que es la industria audiovisual, ¿no? Porque pues el mantenerse creativo, al menos a mí me mantiene como con un panorama de mi vida siempre muy abierto y muy positivo, ¿no? De no saber en qué proyecto me voy a meter o a dónde voy a estar o con qué alumnos voy a lidiar ahora o qué me van a proponer ahora. Nada más esa pepita, digamos, es lo que vale la pena toda la adversidad que hay, ¿no? Y la chamba que hay. Porque horas sin dormir, pues todos nos las echamos. Eso sí. Siempre va a ser así. ¿Algo más que quieras decir, Cha? Creo que ya acabamos todos los temas que queríamos tocar. Bueno, le dimos perfecto a todos. No, a ver, genial. Este tipo de cosas, como el proyecto que traen ustedes, y bueno, yo los conozco bien, pero este proyecto del podcast y sobre todo cómo lo han estado planteando, no solo de hablar con pros, ¿no? Sino de hablar con otros alumnos y de hablar de otras escuelas. Me gusta mucho la idea y creo que es el camino correcto, ¿no? Lo que traté de decir antes es que había muchas maneras de ser parte, ¿no? No todas son producir animación, sino muchas son ver, muchas son comunicar, hablar del tema, ir a festivales, ¿no? Comentar en los foros, muchas son como que parecen poco, pero si sumamos todas estas, como por ejemplo un podcast específico al respecto de ser estudiante, todas sumadas nutren la industria muy cañón, ¿no? Y me gusta mucho la idea del proyecto, los he estado siguiendo obviamente desde la primera, con ganas de ya yo salir, pero me gusta mucho la idea, entonces los felicito más bien mucho por el programa, espero que sea, muchos años haciéndolo y que cada vez vaya saliendo mejor, y también obviamente desearles toda la suerte ahora. Bueno, yo sé que Dani ya estás a punto de estar libre. Ay, qué miedo. Más o menos. Y de buscarte la vida, ¿no? Sí. Y Wiko también ya casi, ¿no? Entonces nada más desearles toda la suerte, bueno, a ustedes y a todos los que nos estén viendo que estén un poco cerca ya de buscarse la vida laboralmente y que sepan que es difícil, pero que además es genial y es muy ilusionante y es muy emocionante cuando empiezas a hacer esto profesionalmente y ya te empiezas tú a definir un poco en esos términos, ¿no? Es la mejor época, realmente ser estudiante es genial, pero ya empezar a trabajar en esto profesionalmente es de lo más bonito que vas a sentir, te lo prometo. Entonces no pierdan el ánimo, todos, bueno, ustedes dos, los que nos están viendo, vale la pena al final. Todos somos un equipo, a todos nos conviene que nos vaya chido, ¿me explico? A todas las escuelas que les vaya chido, a todas, que les vaya chido a todos los estudios, a todos los proyectos, estar todos como en lo mismo y construir un poco
entre toda la industria de México es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si lo que queremos es seguir trabajando, es desearle como el bien a todos, ayudar a todos, apoyar a todos, y bueno, empezamos por apoyar este podcast. Muchas gracias, Muchas gracias, Cha. Sí, esperemos que sí lo sigamos haciendo por unos buenos años y que sigamos ayudando a la gente. Ya cuando estemos lo bastante rucos para ya no ser considerados como estudiantes, ya vamos a poner a otros 2 nuevos hosts estudiantes, pero luego veremos eso. Que se vaya renovando, ¿no? Se vaya renovando. Claro. Sí. Pero nosotros vamos a seguir porque también tenemos varios proyectos con el podcast. Queremos invitar como conferencias ya como más educativas, pero ya en vivo, ¿no? Sí. Para no tener que andar editando porque me quita tiempo. Sí que estaban jugando también, ¿no? Ajá, sí, luego para, ya ves, o sea, nos encantan los videojuegos. Así que eso nunca lo vamos a dejar de ser, ¿no? O sea, así que dije, pues si voy a perder el tiempo, pues lo voy a perder ahí en Facebook, ¿no? Él es el gamer, luego a mí me metió en ese mundo y ya no hay salida, es como un agujero. Pero tú eres o sea, la gente como yo empatizamos más contigo, Dani, porque ellos, o sea, un gamer así super pro, a mí ya yo no puedo, ¿no? Pero alguien como tú que está así empezando me gusta. Gracias. Sí, 3 meses jugando Fall Guys y apenas gané una vez antier. Pero ganó, así se empieza siempre. Bueno, exacto, siempre hay una primera vez. Cha, ¿quieres que compartamos alguna red? Voy a compartir el de mi Qfilm, pero personal, o alguna que quieras. No, soy malo para las redes, yo no tengo ni Instagram ni nada de esto, y más bien véanse la página de Miku, ahí hay un montón de proyectos, un montón de cortos, como suelen ser de ONGs y cosas así de bajos recursos, todos acaban en internet muy rápido, entonces pueden ver un montón de material ahí de todos los tipos, ojalá les guste. Si quisieran contactarme directo, igual ahí está mi correo, chascuaga@micufilm.com, ¿no? Lo que sea, me escriben. Yo siempre feliz, no solo de trabajar con mucha gente, sino si me escriben como de, a ver qué piensas de esto, yo suelo escribir mails muy largos para contestar estas cosas. Entonces, feliz siempre de escuchar a quien sea, ¿no? Alumnos, aliados, todo. Entonces, adelante, comparte si quieres micufilm.com y por ahí empezamos las pláticas, porque les digo, ni Instagram ni nada. Está bien, está perfecto. Nada. Está perfecto. Entonces ahí compartimos la página y ojalá alguien se ponga en contacto contigo para ver qué le puedes ayudar, ¿no? Exacto, con todo gusto. Ok, bueno, creo que esto es todo. Muchas gracias, Chef. Fue un honor tenerte en el programa. No, hombre, al contrario, chicos. Me encanta saludarlos. Y entonces nos vemos el próximo lunes. Dejamos las redes del podcast en la descripción. Recuerden que nuestro canal de Instagram siempre está abierto para, igual que Chad, nosotros podemos ayudar a pues estudiantes o gente que apenas va a entrar a este mundo de la animación. Siempre estamos con los oídos abiertos, con las orejas. Mentes abiertas. Ajá, con las mentes abiertas para ayudar a cualquiera. Y ya eso es todo. Bye. 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 Adiós.